Hola a todos, una vez más, bienvenidos a su canal Más Allá de lo Evidente. Hoy quiero compartir una vez más una reflexión con cada uno de ustedes, eh, la cual he titulado Mortalmente Equivocados. He venido pensando a través de mi vida eh, como cristiano, yo prefiero decir como discípulo de Cristo, porque cristiano fui por mucho tiempo, pero para mí contar mi vida eh, en cuanto a la relación mía con el Señor, la debo de contar desde el tiempo en que comencé a entender el significado de la palabra discípulo, y fue cuando logré entender la diferencia que hay entre cristiano y discípulo. Cristianos son muchos, cualquier persona es cristiana, siempre lo he dicho. El adúltero es cristiano, el borracho es cristiano, eh, el violador es cristiano, el ladrón es cristiano, el mentiroso es cristiano, el homosexual es cristiano, la lesbiana es cristiana. Cualquiera puede ser cristiano, pero discípulos no. No cualquiera es un discípulo de Cristo. Yo personalmente he meditado mucho acerca de lo que es el cristianismo, de el momento que hoy vive lo que hemos conocido como cristianismo. Ahora bien, quiero llevarlos a la palabra de Dios, y quiero que por favor nos remitamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 1. Dice el texto: de cierto os digo, dijo Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, dice el texto, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Jesús dijo allí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, dice el texto, y hallará pastos. Repito lo que dice el versículo 9. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Claramente especificó y dijo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo en otro texto que es muy conocido por todos nosotros, dijo Jesús allí, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ahora bien, Jesús estableció de manera muy clara dos cosas muy importantes para nosotros. Número uno, Él dijo, yo soy la puerta, pero Él también dijo, yo soy el camino. Ahora bien, la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos es la siguiente. ¿Somos nosotros lo que nosotros decimos ser? ¿O
puede ser que nosotros estemos equivocados en lo que decimos que somos. Repito la pregunta, o la planteo de otra manera. Todos nosotros decimos ser hijos de Dios. Nosotros decimos ser cristianos evangélicos. Nosotros decimos ser que somos hijos de Dios. Nosotros decimos ser ministros de Dios, siervos de Dios, servidores de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, está bien que estemos seguros y creo que es importante que estemos seguros de eso. Ahora, la pregunta ¿es suficiente con que simplemente estemos seguros? Entendiendo que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe, pero teniendo también claro que la fe sin obras es muerta, como dijo el apóstol Santiago. Ahora bien, Jesús dijo, hay una única forma, hay una única manera de entrar y hacer parte del redil de sus ovejas. Y la única forma y la única manera es lograr entrar por la puerta. Y él dijo, yo soy la puerta. Eso tiene una significancia muy importante porque estoy convencido que dentro del cuerpo de Cristo, que dentro de la iglesia, dentro de cada congregación, pequeña, mediana o grande, hay muchas personas y el punto es que son muchos, o sea, son la mayoría. Lo voy a plantear de esta manera. La mayoría de personas dentro de cada congregación, escuchen esto, la mayoría, Jesús lo dijo, la mayoría son personas que entraron y hoy están haciendo parte del cuerpo de Cristo, entre comillas, porque están adentro de las congregaciones, dentro de los cultos, dentro de los servicios, pero no entraron por la puerta. O sea, no están allí porque entraron directamente por Jesús, que él dijo, yo soy la puerta, sino que saltaron la puerta, o sea, omitieron la entrada original, que es por la puerta, saltaron el muro, de alguna u otra manera están adentro, pero no entraron por la puerta. Este punto es muy importante porque esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. Tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por dónde entraste tú a la congregación del Señor? ¿Por dónde entraste tú? ¿Cómo entraste tú a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor? ¿Cómo llegaste tú a la conclusión de que ahora tú eres oveja del Señor y que tú eres un hijo de Dios? Es muy importante hacerse esa pregunta. Vamos a la Biblia una vez más. Hablar de tibieza espiritual, yo personalmente he meditado muchísimo. Vamos a Mateo, capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 15 al 23. Yo personalmente he meditado mucho acerca de lo que es el cristianismo ahora. Ya vamos al texto. Yo personalmente he meditado mucho, me ha inquietado mucho la situación actual de muchas personas que con extrema facilidad profesan hoy ser hijos de Dios, profesan hoy ser iglesia del Señor y profesan hoy ser ministros de Dios. Ahora bien, yo hallo muchos problemas en la teología del cristianismo hoy y son problemas graves. Muchos andan por ahí decretando, otros andan por ahí confesando y hay un problema muy grave en eso. Yo entiendo que la palabra de Dios tiene poder y que cuando nosotros confesamos la palabra de Dios hay un poder en lo que confesamos. Ahora, eso no quiere decir que esa verdad
nos dé a nosotros la autoridad o la autonomía de ir decretando y de ir declarando y de ir profesando cuanta cosa se nos venga a la cabeza, porque somos hijos de Dios. Esa no es la verdad, eso es tergiversar una verdad. Lo que tiene poder y lo que tiene valor es la palabra de Dios. Ahora bien, si yo confieso la palabra de Dios, pero la confieso conforme a la escritura, conforme al contexto de lo que fue escrito, entonces yo puedo hallar que hay poder en la palabra de Dios, no en lo que yo digo. O sea, ¿a qué me refiero? En la Biblia nosotros encontramos promesas que el Señor nos dio. Les pongo un ejemplo. Antes de Jesús ascender al Padre, dijo que Él iba a estar, le dijo a sus discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa. Si yo en medio de un problema, de una aflicción, declaro eso que el Señor dijo, y yo digo, Señor, yo declaro tu palabra, tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy haciendo una declaración correcta porque no estoy declarando lo que a mí se me vino en gana, lo que yo pensé, sino que estoy declarando simplemente lo que el Señor dijo. Ahora bien, en cuestiones de oración por enfermos, hoy vemos una cantidad de problemas teológicos dentro de la iglesia del Señor. En la Biblia nosotros encontramos que el Señor dijo que cuando alguien estuviera enfermo, que llamaran los ancianos de la iglesia y que estos debían ir a imponer sus manos y a orar, ¿verdad? Pero en sí la oración que nosotros tenemos que hacer a Dios, pues no es una oración que tiene que ver con exigirle a Dios, sino con pedirle a Dios con una actitud de ruego, de que si es la voluntad de Él, si es el propósito de Él, Él pueda traer la sanidad sobre una persona. Pero no es cuestión de ir a imponer las manos y a decretar y a decir algo como no aceptamos, Señor, como no una respuesta. No es la actitud, y esos son los problemas teológicos que han llevado a la iglesia a entrar en apostasía. Definitivamente estoy convencido de eso. Ahora, hablar de tibieza espiritual en la iglesia, hablar de adormecimiento espiritual dentro de la iglesia es algo difícil. Escúchenme bien. ¿Por qué es algo difícil? Porque pocos dentro de la congregación, dentro de cada congregación, sucede que es la mayoría la que están en esa condición, pero son muy pocos los que logran aceptar su condición como tal. Entonces, muy pocos se enfrentan lo que realmente son por dos motivos. Número uno, porque saben lo que son y no lo quieren aceptar. Hay mucha gente dentro de las congregaciones que saben que no son lo que dicen ser, que tienen esa convicción que no son lo que ellos piensan que son, pero están dentro de la congregación. Ahora, número dos, entonces número uno, porque saben lo que son y no lo quieren aceptar. Y número dos, porque están tan dormidos espiritualmente que ni siquiera saben que lo están. Eso es importante. Ahora sí quiero llevarlos al texto. Mateo. Vamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer hasta el 23, dice el texto. Dijo Jesús allí, guardaos de los falsos profetas, dijo el Señor, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, dice el texto, son lobos rapaces. Ahora bien, hay algo muy interesante aquí. Cuando nosotros leemos el texto de lo que Jesús dijo, Jesús está haciendo un llamado a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, a que tengan cuidado de los falsos profetas. Ahora bien, escúchenme con atención lo que les voy a decir y lo que les voy a plantear. La pregunta es esta. ¿Quién dice al leer esto, wow, yo soy un falso profeta vestido de oveja que está dentro del cuerpo de Cristo? Nadie lo hace. ¿Ustedes creen que los falsos profetas no han leído este texto? Y cuando uno lee este texto, uno piensa en otras personas. Cuando yo como pastor leo esto, uno piensa en otros. Cualquier ministro que vaya a este texto y lo lea,
Pues cuando lee este texto y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, uno se dice, ay, ¿en dónde estarán esos falsos profetas? Que son lobos rapaces vestidos de ovejas. ¿En dónde estarán? ¿En dónde estarán? Y nadie asume que posiblemente el que está leyendo esto es un falso profeta, es un lobo vestido de oveja. No sé si me están entendiendo lo que les estoy planteando. Cuando uno piensa en falsos profetas, uno nunca se imagina que es uno. O sea, uno cuando lee esto, uno siempre piensa en dónde estarán los falsos profetas. Ahora bien, dice el texto, por sus frutos los conoceréis, dice el versículo 16. Entonces Jesús dijo allí, vamos al texto. Para mí es importante la lectura de la palabra. Vamos al texto. Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Dijo el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos, dice el texto, malos. Ahora, aquí hay un problema para muchos. Y el problema es que si yo pudiera decir algo como yo hubiera preferido que Jesús hubiera dicho que el árbol malo no da frutos, yo hubiera preferido que Jesús hubiera dicho eso. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, el árbol malo da frutos, pero su fruto es malo. Y eso es importante. Porque nosotros estamos enseñados, la iglesia contemporánea, mucha gente dentro de la iglesia está engañada y vive engañada y quieren seguir viviendo engañados. ¿En qué sentido lo digo? Jesús dijo, el árbol malo da frutos. Entonces, repito, yo hubiera preferido que le hubiera dicho que el árbol malo no da frutos. Así, si uno no da frutos, pues uno está tranquilo y uno dice, realmente yo no soy lo que digo ser porque en mí no hay frutos, ¿vale? Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que el árbol malo daba frutos. Y entonces es allí donde muchos se engañan. Porque dentro de las congregaciones hay árboles malos que están dando frutos, pero sus frutos son malos. Y esos frutos que esos árboles están dando, esos mismos frutos están haciendo que el árbol malo viva engañado porque, wow, está dando frutos. ¿Vale? Yo estoy convencido que dentro del cuerpo de Cristo hay personas almáticamente activas o activos, hacen parte del trabajo ministerial de la congregación, hacen parte de la visión que Dios dio para la congregación. Hacen parte de células, llámese grupos de oración, llámese en casas de oración, ahí están. Ellos no se pierden un servicio, ahí están. Ellos ofrendan o en su defecto diezman, ahí están. Ellos están en la adoración, están en la alabanza, ahí están. Asisten a los estudios bíblicos, ahí están. Están haciendo cursos o escuela teológica, ahí están. Entonces ellos dicen, en mi vida hay un fruto. Eso quiere decir que yo estoy bien delante del Señor, porque lo que estoy haciendo funciona. He visto un crecer en mi vida, he dejado de hacer cosas que antes hacía, ahora no las hago. Entonces, en base a ese fruto, ellos llegan a la conclusión que están bien delante de Dios. El problema es que el árbol malo también da fruto, pero ese fruto es malo. Y la cuestión del fruto malo no necesariamente es que alguien haga algo en contra de Dios, no. La cuestión del fruto malo no radica necesariamente en lo que nosotros hacemos. La cuestión del fruto malo, del árbol malo, radica en que lo que yo haga está acorde o está en línea con la voluntad de Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero si esas cosas que yo hago para Dios no están conforme a la voluntad que Él tiene para mi vida, entonces, aunque para mí sea un fruto, ese fruto es un mal fruto porque no está alineado y no está acorde con lo que Dios nos dijo.
Iglesia de Dios, amigos que pueden estar escuchando este video o mirando este video, es fácil equivocarnos en eso. Repito, porque muchos piensan que por estar activos en un ministerio dentro de la iglesia ya están agradando a Dios. Muchos creen que porque lo que están haciendo funciona, están agradando a Dios o están bien delante de Dios. Hay muchos líderes que realmente no tienen compromiso con la obra de Dios, que no viven en santidad delante de Dios, que no viven en rectitud delante de Dios. Pero lo que están haciendo funciona, les está funcionando. Las casas de oración que tienen están dando función. Y eso les hace pensar a ellos que ellos están bien delante de Dios, porque la conclusión es sencilla. Si lo que yo estoy haciendo para Dios funciona, quiere decir que Dios me está respaldando. Y si Dios me respalda, quiere decir que Él se agrada de mi vida o que yo estoy en línea con lo que Él quiere que yo haga. Ahora bien, con eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la voluntad de Dios no es negociable y Dios no negocia su voluntad con absolutamente nadie. Los frutos que Él juzga como buenos son aquellos que se alinean con lo que Él dijo. Escuchen, los frutos que Dios juzga como buenos son aquellos que se alinean con lo que Él dijo. En el verso 18 dice el texto: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, dentro de cada congregación siempre hay dos tipos de árboles. Número uno están los malos y número dos están los buenos. Los malos son los que hacen las cosas los buenos son los que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y los malos son aquellos que hacen las cosas conforme a la voluntad de su propia carne. Es cuando alguien intenta ganarse el favor de Dios, la gracia de Dios, la benevolencia de Dios a causa de algo bueno que yo hago supuestamente para Dios. Ahora, es importante preguntarnos, o que tú te preguntes hoy, ¿de cuál árbol sos vos? El verso 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dijo Jesús allí. Entonces dice el texto, el verso 20: así que por sus frutos los conoceréis. Miren bien que Jesús no dijo por su fe ustedes los van a conocer, sino por sus frutos. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cuán convencido esté yo de lo que soy en Dios. Eso quiere decir que no importa cuánta fe tenga yo en cuanto a lo que yo soy en Dios. Eso no importa. Lo que importa para Dios es los frutos que yo pueda tener. Entonces, aquí es donde yo digo, no importa de ninguna manera cuán convencidos podamos estar nosotros de lo que nosotros creemos ser. Ahora, ustedes me preguntan a mí, yo se los digo, yo estoy convencido que soy un hijo de Dios. Soy un convencido que soy un ministro suyo. Yo creo eso, estoy convencido de eso. Como ustedes van a estar convencidos que ustedes también son hijos de Dios y que son ministros de Dios. ¿Vale? De eso estamos convencidos. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que aún por encima de ese convencimiento, podemos estar equivocados. ¿A qué me refiero? Pues yo puedo estar convencido que soy un ministro de Dios, un siervo de Dios, pero yo puedo estar equivocado. Puede ser que yo sea un falso profeta. Puede ser que tú seas un falso ministro. Puede ser que tú seas una cabra vestida de oveja dentro del rebaño del Señor. Por eso es importante preguntarnos esto, porque podemos estar, como es el título de este tema, podemos estar mortalmente equivocados. Ahora, vamos al texto y miremos algo. Dice el texto en el versículo 21, no todo, escuchen esto, no todo el que me dice, digo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros vivimos diciéndole al Señor, Señor, Señor? Todos. Lo hago yo, lo hacen ustedes. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces allí es donde hay una gran diferencia entre yo estar convencido de lo que soy y hacer la voluntad de nuestro Padre. Ahí es donde está la diferencia entre yo decir que soy hijo de Dios y comportarme como hijo de Dios. Porque es que hoy en día muchos profesan ser hijos de Dios, pero se comportan como bastardos dentro de la iglesia del Señor. No se comportan como hijos, pero ellos profesan, balbucean ser hijos de Dios. Entonces es importante. ¿Nosotros estamos seguros de ser hijos de Dios? Ok. Ahora, si estamos convencidos de eso, también tenemos que comportarnos como hijos. Tenemos que amar la obra del Señor. ¿Saben ustedes cuántos hoy están dentro de las congregaciones profesando ser hijos de Dios y no aportan a la obra de Dios? No se congregan de vez en cuando, siempre ponen por encima otras cosas que su congregar, el tiempo que tenemos que pasar y compartir con nuestros hermanos en la fe. Hay mucha gente que se congrega, que ni siquiera diezma, pero ellos profesan ser hijos de Dios. No aman a sus hermanos, pero profesan ser hijos de Dios. No son fieles en su congregación, no se preocupan por hacer parte del grupo de trabajo, de hacer parte de la visión que tiene la iglesia. Pero ellos profesan ser hijos de Dios. Otros llegan siempre tarde a los servicios, a los cultos, pero ellos siguen profesando ser hijos de Dios. Dice en el versículo 22, mucho, y es importante subrayar ese muchos. Esto es importante. El Señor dijo muchos, o sea, la mayoría. Él dijo allí en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cuál día? En el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escuchen bien esto. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos hombres que futuramente le van a decir al Señor en el día del juicio esto, están aterrados, están atónitos, están impresionados, están completamente descuadernados. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos que eran hombres de Dios. Estaban convencidos que eran siervos de Dios. Estaban convencidos que eran ministros de Dios. Estaban convencidos que eran ovejas del Señor. Plenamente convencidos. Al punto que ellos dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no predicábamos en tu nombre? Señor, ¿no evangelizamos en tu nombre? Señor, ¿no hacíamos células, no hacíamos llamas, no hacíamos casas de oración, no llamábamos a la gente a hacer la oración de fe, Señor, y la gente venía? Señor, ¿no hacíamos todo esto en tu nombre? ¿No predicábamos en las plazas, en las calles, en los parques? ¿No predicábamos en tu nombre y la gente no escuchaba, Señor? ¿Cuántos nos entregaron a ti a través de nuestros mensajes evangelísticos? Pero el punto no es ese. El punto va más allá. Ellos también van a decir, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. Ellos veían los demonios salir de las personas cuando ellos oraban por los endemoniados, por los oprimidos. Y veían con sus propios ojos que los demonios salían de las personas. ¿Cuán seguros estaban que eran hombres de Dios? Y aún va más allá. Ellos terminan diciendo, y en tu nombre hicimos muchos milagros, señales, prodigios. Los seguían, les acompañaban. Wow, cuán seguros estaban ellos, porque estaban activamente, porque estaban activos dentro del cuerpo de Cristo. Se sentían seguros.
¿Cuántos de nosotros no nos sentimos seguros porque predicamos, compartimos la palabra, la gente recibe? ¿Cuántos nos hemos sentido seguros cuando hemos ido a orar por alguien y esa persona es sana? ¿Cuántos nos sentimos seguros porque Dios de alguna u otra manera nos ha usado para manifestar un milagro a otra persona, a otras familias a través de nuestra vida o a través de nuestro ministerio? ¿Cuán seguros podemos estar? Pues estos hombres, no sé dónde están. Ahora la pregunta es, ¿dónde están estos hombres? ¿Quién asume y quién dice cuando lee esto? Cuando lee esto, ¿quién dice yo puedo ser ese? ¿Quién dice yo puedo ser ese? A mí me puede estar pasando esto. Yo puedo estar seguro, puedo estar convencido de lo que digo que soy, pero no serlo. ¿Quién asume eso? La respuesta es nadie asume eso. Nadie. Cuando uno lee esto, nosotros pensamos en otros. ¿Dónde estarán esos que están hoy? Ahora la pregunta es, esto es en el futuro. Esto es en un futuro, en el día del juicio con el Señor. La pregunta es, ¿dónde están en este momento estos hombres que están profetizando en el nombre del Señor? ¿Dónde están en este momento estos hombres que están echando fuera demonios en el nombre del Señor? ¿Dónde están en este momento los hombres que están siendo usados en milagros, señales y prodigios en el nombre del Señor? Porque el punto es triste. Ahora, esta es una de las escenas futuras entre el hombre y Jesús más triste, pero a la vez espantosa. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy duro llegar delante de la presencia del Señor. Tiene que ser muy duro partir de este mundo y llegar a la presencia del Señor convencidos que todo lo que hicimos fue acorde a su voluntad, convencidos que todo lo que hicimos fue acorde al propósito que Él tenía para nosotros, y llegar ante ese juicio y darnos cuenta que simplemente vivimos un cristianismo falso, que nuestra vida fue una vida religiosa completamente falsa, que lo que hicimos fue hacer parte del sistema religioso apóstata que hay en este mundo en este momento. Versículo 23 dice el texto: entonces les declararé, dice Jesús, yo les voy a decir a ellos, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Interesante, porque la cuestión no fue que ellos un día fueron conocidos por el Señor y un día se apartaron. No es la cuestión. Lo que Jesús dijo fue: apártense de mí, hacedores de maldad. Otra versión dice hacedores de iniquidad. Yo a ustedes nunca los conocí, jamás los conocí. Wow. ¿Qué pasó con ellos? Habían vivido un falso cristianismo acomodado a sus propios intereses. Es así como muchos viven hoy. Hoy muchos están interpretando textos bíblicos a su manera, conforme a sus propósitos, conforme a sus propios intereses. Por eso es que el cristianismo ha perdido la fuerza original. Y de hecho hay algo detrás de eso que algún día, en otra oportunidad, les quiero compartir también. Asimismo, hoy hay muchos dentro de la iglesia. Sirven al Señor a su manera. Pastor, voy a servir si tengo tiempo. Pastor, yo quiero servir, pero lo quiero hacer de esta manera. O sea, no nos sujetamos a la manera de Dios. No hemos logrado entender que la cuestión de la relación personal nuestra con el Señor no tiene nada que ver con cristianismo. Jesús nunca llamó a quienes le seguían cristianos, Jesús les llamó discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. Jesús le dijo a aquellos que querían seguirle, cuando le preguntaron: Señor, ¿qué tengo que hacer yo para ser tu discípulo? Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirme. No hay otra manera de ser discípulo de Cristo. No hay otra manera de que tú y yo entremos al rebaño del Señor si no lo hacemos por la puerta que es Él. Él es el filtro y Él es quien filtra a la gente que entra a ser parte de su rebaño, de su pueblo, de su iglesia. ¿Quiénes son los que verdaderamente entran y son ovejas del Señor?
aquellos que logran renunciar a sí mismos. Y no nos digamos mentira. La renuncia, hablar de renuncia a nuestro yo, a nuestros conceptos, a nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos es difícil. Porque hoy las congregaciones están llenas de personas que entraron ahí saltando el muro, no entraron por la puerta. Hoy en día nuestras congregaciones están llenas de personas que no han sido redimidas, de personas que no han sido transformadas, de personas que no han nacido de nuevo. Y lo triste es que hay ministros de Dios, gente hablando la palabra de Dios, que ni siquiera han nacido de nuevo, que ni siquiera en su fruto de vida, en su testimonio, logran dar testimonio de que son personas que han renunciado a su propio yo. Por eso usted encuentra en las congregaciones personas que todavía siguen detrás de sus propios sueños, detrás de sus anhelos. Déjeme decirle algo, y lo digo con todo respeto, pero lo digo con todo el amor. Es imposible ser discípulo de Cristo. Es imposible, él lo dijo, no hay otra manera. Alguien que no haya logrado renunciar a sí mismo, ese hombre, esa mujer, no puede lograr ser un discípulo de Cristo. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Ese es el desafío que tenemos hoy. Pregúntate a ti, ¿has renunciado a ti mismo? ¿O tú eres uno de los que va a la congregación y se creó su propio evangelio, se creó su propio Cristo, se creó su propia cruz? De ese tipo de personas nuestras congregaciones están llenas. Hay mucha gente que se congrega solo cuando puede. Se congregan solo si su cuerpo está descansado. Si están cansados, ellos no se aparecen por ninguna parte a la congregación. Si hay paseos, entonces le dan prioridad a los paseos, a la familia, porque dicen ellos lo primero es la familia, ¿no? Tergiversando la verdad, porque muchos le están dando más prioridad a lo secundario que a lo primario. El Señor dijo, el que no aborrece padre, madre, hijos, hermanos, familia, no puede ser mi discípulo. Y la palabra aborrecer es una palabra idiomática en esos tiempos. Tenía que ver con no darle lugar de primacía a lo que no tenía lugar. Entonces lo que Jesús está diciendo ahí es el amor que ustedes puedan sentir por padres, madres, hijos, hermanos y familia. Ese amor no puede estar por encima del amor que ustedes sientan por mí. Pongámonos la mano en el corazón y fácilmente nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones nosotros le hemos dado prioridad a nuestros hogares, a nuestras familias, que a Dios mismo, que al propósito por el cual Él murió en la cruz del Calvario, que es usarte. Ese es el problema que tenemos hoy en la iglesia. Hoy hay personas que creen que pueden comprar la gracia de Dios con una ofrenda. Hoy hay personas que pueden comprar el favor de Dios simplemente porque se congregan, porque están allí, porque balbucean, porque dan gritos de júbilo. Y no estoy diciendo que dar gritos de júbilo sea malo, sino es el punto de creer que estamos logrando lo que Dios quiere que logremos simplemente por eso. Iglesia, yo creo que es tiempo de que recapacitemos, de que pensemos seriamente, porque podemos estar mortalmente equivocados. Ahora, la cura no va a venir si nosotros no reconocemos que estamos enfermos. Alguien puede saber que está enfermo y reconocer que está enfermo, pero no necesariamente el que reconoce que está enfermo va al médico. Entonces, preguntémonos eso. ¿Qué tan mortalmente equivocados podemos estar hoy? Porque nosotros, ustedes que me están viendo y yo, podemos estar equivocados, podemos estar convencidos de que lo que estamos haciendo está acorde a la voluntad de Dios. Pero cuando estemos en su presencia, posiblemente nos vamos a dar la sorpresa de que no fue así. Entonces, de ahí la importancia y el desafío que tenemos por delante de mirar cómo nosotros estamos caminando, de mirar por qué puerta entramos, porque pudimos haber entrado por la puerta estrecha, o pudimos haber entrado por la puerta ancha y amplia. ¿Por qué camino estamos caminando? ¿Por el camino angosto o estamos por el camino ancho?
hay algo interesante que quiero compartirles. Hay un texto, no, perdón. No sé cuántos de ustedes tienen en su memoria este cuadro. Hay algunas personas que en sus casas lo tienen. Cuando yo miraba este cuadro, perdónenme, cuando yo miraba este cuadro, yo decía, wow, este cuadro presenta aquí la puerta ancha y por acá una puerta muy angostica, creo que la logran ver sin ningún problema. Aquí está. Entonces yo decía, wow, los que entran por aquí, por esta puertica, y los que suben este camino, aquí veo un templo, veo una cruz, ok. Yo decía, ok, los que entran por este camino, pues son la gente que se congrega, ¿no? Que busca a Dios, la gente que va a la iglesia. Y los que entran por este camino, pues son la gente del mundo que creen que están haciendo algo para lograr su salvación. Pero la cuestión, amados hermanos, es que definitivamente no es ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué lo digo? Por una razón. Por una razón muy sencilla. Cuando Jesús habló acerca de este texto, ya les voy a decir. Cuando Jesús habló de este texto y dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 13, el Señor dijo allí, entrad, le dijo a sus discípulos, por la puerta estrecha. O sea, ¿por dónde? Él dijo, había que entrar por aquí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha, aquí está, es la puerta, y espacioso el camino, aquí está, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora bien, tengan en cuenta que él dijo, yo soy la puerta y yo soy el camino. Entonces, luego dijo en el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. En otras palabras, él estaba hablando de él mismo, porque él dijo, yo soy el camino y yo soy la puerta. En otras palabras, lo que Jesús dijo es, en verdad que hay poca gente y son la minoría, y eso es lo que me preocupa. Son la minoría. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, y esto tenemos que asumirlo. Si una congregación es de 50 personas, son la minoría de esas 50 personas las que han hallado al Señor y las que van por la puerta estrecha. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con que otros están entrando por otra puerta? Si él dijo yo soy la puerta, lo que él está diciendo ahí es que hay muchos que se crearon otro Jesús, y ese Jesús es más amplio. Ese Jesús es el que no exige santidad, ese Jesús es el que no exige compromiso, ese Jesús es el que no exige obediencia. Pero el que entra por la puerta no entra directamente a la salvación, o no entra directamente a la condenación. No, el que entra por la puerta se encuentra con un camino. En este caso un camino angosto, o en este caso un camino ancho. Entonces, él también dijo, yo soy el camino. Entonces muchos se hicieron a un Jesús que es más amplio, a un Jesús que no exige. Porque el Jesús que es estrecho, escuche, el Jesús que es estrecho dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Ahí está la revelación de lo estrecho que es Jesús. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. No, hoy aquí donde ustedes ven que dice bienvenido, hoy pueden aquí el cristianismo contemporáneo, el cristianismo actual tiene aquí muchas propagandas. Una de esas propagandas es, ven que Dios quiere cumplir tus sueños. Ven para que seas prosperado y para que seas enriquecido. Esa es la puerta ancha que el cristianismo hoy está vendiendo. Y eso es lo triste. Entonces, eso vende. No nos digamos mentiras, eso vende. Eso vende. No podemos mentirnos en cuanto a eso. Porque la verdad es que
Repito, eso vende. Eso es lo que el cristianismo contemporáneo hace. Ven que Dios quiere prosperar tu vida, ven que tus problemas se van a acabar, ven que si estás enfermo, Dios te va a sanar. Pero cuando vamos a la Biblia, nada de eso es bíblico. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Resulta que yo hallo en la Biblia que el apóstol Pablo, con todo y lo que Pablo fue, tuvo un problema de salud. Y cuando fue y le pidió al Señor misericordia y que quitara de él ese aguijón en la carne, ese problema, el Señor le respondió a un tremendo hombre de Dios: bástate mi gracia. No es lo que hoy estamos escuchando. La manera de vender el evangelio no es la manera como Jesús lo enseñó. No nos digamos mentiras, hermanos. Si tú eres un ministro y a ti te entregan el liderazgo de una casa de oración, ¿cuál es el mensaje que tú estás llevando a las personas a las cuales invitas? Yo les aseguro que la mayoría de ministros hoy, al compartir la palabra de Dios, no están compartiendo el verdadero mensaje de arrepentimiento para salvación. No, suavizaron el mensaje, suavizaron la verdad del evangelio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente entre. Con el propósito de que los ríos de gente entren a las casas de oración o a las mismas congregaciones. Pero no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo: pocos son los que hallan la puerta. Son pocos los que entran por la puerta estrecha. Jamás se olviden de eso. Son pocos. De modo que cuando uno se desafía a compartir la palabra tal cual como es, a no quitarle ni a ponerle al mensaje del evangelio de Cristo Jesús, ministro, pastor que me está escuchando, líder, no sé, jamás se olvide que te vas a encontrar con minorías, no con mayorías. El verdadero mensaje de arrepentimiento para vida eterna no produce masas, son minorías los que lo escuchan, y eso es una verdad. Entonces, cuando a mí como pastor lo que me interesa no es la calidad, sino el número, cojo el evangelio, cojo la verdad y la transgiverso y le quito poder y la suavizo para que esa verdad sea más comestible al oído de las personas que están allá afuera y que no tienen conocimiento de Dios. Pero lo que necesito es que lleguen. Jesús dijo en un momento a los fariseos: ustedes recorren tierra y mar para hacer un prosélito, y cuando logran hacerlo, ustedes convierten a ese hombre en 2 veces más hijo del infierno. Eso es exactamente lo que hoy el cristianismo contemporáneo está haciendo. En los tiempos cuando Jesús dijo eso, había una proliferación de sinagogas y había un problema entre ellos. ¿Quién tenía la sinagoga más grande? Hoy en día, si tú eres un pastor de 20 personas, tú no tienes valor para el concilio, para el grupo de pastores, porque hoy en día la calidad del ministro resulta que no radica en lo que enseña, en la palabra que enseña, sino que radica en cuántas personas tiene. Y eso está claro. Yo he visto mucho eso. Hoy en día los grandes hombres de Dios son valorados, son puestos en el estándar en el cual se identifica ese tipo de hombres, son cuántas ovejas tienen. Entonces hoy en día lo que estamos haciendo es crear prosélitos y los convertimos en 2 veces más hijos del infierno. ¿Por qué? Porque ellos recorrían mar y tierra, salían y les decían a gentiles: vengan y conviértanse al judaísmo, pero ustedes no necesitan ni cumplir la ley, ni siquiera ser circuncidados. O les decían, en otras ocasiones les decían lo contrario: solamente vengan y circuncísense, háganse la circuncisión, los circuncidaban, pero no eran obligados a cumplir la ley. Entonces estos gentiles hacían parte de las sinagogas y vivían convencidos de que ahora eran judíos, y resulta que no, nunca lo fueron.
Pero lo que a ellos les importaba era que su sinagoga se les llenase, que estuviera a tope. Eso es un grave problema que hoy tenemos en la iglesia del Señor. De modo que tenemos que preguntarnos, ¿qué tan equivocados estamos? ¿Realmente somos lo que decimos ser? ¿Qué tan convencidos estamos? Ojo, y no estoy diciendo que sea malo estar convencidos, tenemos que estar seguros de lo que somos. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen y mediten muy seriamente es que a pesar de nuestro convencimiento, seamos claros, podemos estar equivocados. Porque podemos estar seguros de ser hijos de Dios y no serlo. Eso es grave. Podemos creer ser ministros de Dios y realmente no serlo. Entonces el desafío es sencillo. La importancia, pastor, usted que me está escuchando, miremos, yo soy pastor, fijémonos todos los días en nuestra lectura bíblica, en nuestro estudio de la palabra. Realmente como pastores estamos compartiendo el mensaje puro o le estamos añadiendo o le estamos quitando. Realmente como ministros, cuando salimos a la calle o hacemos una obra evangelística en cualquier lugar, llámese casa, llámese parque, llámese comuna, no sé, el mensaje que ustedes están llevando de salvación, ¿es el mensaje bíblico o ustedes están llevando otro mensaje? ¿Es un mensaje que confronta o es un mensaje que le va a gustar a la gente? Porque el mensaje real del evangelio siempre confrontó. Cuando Juan el Bautista le hablaba a Herodes, siempre lo confrontó con su pecado. De hecho, el mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también lo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros salgamos, cuando ustedes salgan a la calle a predicar un mensaje evangelístico, el punto de nuestro mensaje, conforme a la Biblia, tiene que ser un mensaje de arrepentimiento. No puede ser un mensaje que ven que Dios va a cumplir tus sueños, que ven que Dios va a quitar de ti los problemas, que ven que Dios te va a prosperar, que ven que Dios te va a sanar. Ese nunca fue el mensaje. Ese nunca fue el mensaje y nunca lo va a ser. No pervirtamos la palabra. Preguntémonos, seamos conscientes qué es lo que estamos enseñando a la congregación. Pastores, la salud espiritual de la iglesia del Señor, de las ovejas del Señor, porque no son nuestras ovejas. La salud espiritual de las ovejas del Señor, que por misericordia Él puso a nuestro cuidado, pastor, te digo a ti, está en tus manos, depende de ti. De cuánto tú estudies, de cuánto medites en la palabra, de cuánto tiempo pases en la palabra de Dios, de cuánto tiempo pases en la presencia de Dios meditando en su palabra, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le hable a tu pueblo? ¿Cuál es el mensaje para tu pueblo hoy? La congregación no va, la iglesia del Señor no va a la congregación, al lugar donde tú les congregas, a escucharte a ti y a escucharme a mí. Ellos van con la intención de escuchar la palabra de Dios, van a recibir la palabra de Dios. Tienes que preguntarte si cuando ellos van se hallan con palabra de Dios o se hallan con un mensaje tuyo. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Ovejas del Señor, ¿ustedes están seguros que son ovejas del Señor? ¿Se comportan como ovejas del Señor? ¿Se preocupan por la obra del Señor? ¿Ustedes ofrendan a la obra del Señor? Sus recursos ¿están alineados con el propósito de Dios? ¿Ustedes realmente adoran y alaban a Dios de corazón o solo lo hacen con palabras fingidas? Yo puedo tener conocimiento de Dios, puedo tener teología, pero aún así estar lejos del Señor. El Señor dijo: muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hago un llamado. No sé qué es lo que el Señor va a hacer, pero yo estoy convencido que el Señor está levantando hombres, mujeres,
el Señor está inquietando, está tocando el corazón de sus hijos, de sus ministros, de sus ovejas dentro de muchas congregaciones, dentro de muchas denominaciones. Que harto daño le han hecho las denominaciones a la iglesia del Señor. Porque las denominaciones lo único que han causado es división. Y Pablo dijo a la iglesia en Corinto que el cuerpo de Cristo no estaba dividido. Estamos equivocados. Pablo dijo, ustedes no tienen por qué salir con el cuento que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cristo. Hoy en día erróneamente, equivocadamente hemos caído en ese error. Hoy en día unos dicen yo soy arminiano, otros dicen yo soy calvinista, otros dicen yo soy luterano. Y Pablo dijo, el cuerpo de Cristo no está dividido. Y eso es otro tema que en una ocasión se los compartiré también. La iglesia de Cristo no puede estar dividida. El punto es, ¿por qué entonces si yo voy a una iglesia bautista, ahí encuentro un mensaje? ¿Por qué si voy a una presbiteriana encuentro otro mensaje? ¿Por qué si voy a una pentecostal encuentro otro mensaje? ¿Por qué si voy a una carismática encuentro otro mensaje? No tenemos problemas, hay problemas. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Posiblemente porque lo que creemos que ha sido la iglesia de Cristo realmente no lo es. Y esa es la verdad, y es una verdad que tenemos que afrontar. Se lo voy a decir de otra manera. La fe pura del Evangelio en Cristo llegó a Roma siendo pura, pero a América, a nosotros, llegó viciada. Eso es algo que tenemos que preguntarnos y tenemos que entender. Espero que esta reflexión en cuanto a la palabra de Dios les haya servido a todos ustedes. No me considero el mejor ministro, les aseguro que no lo soy. Tampoco tengo la verdad absoluta, de alguna manera diciéndolo, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo creo que tengo a Cristo en mi corazón, en mi vida. Yo creo eso. Pero vivo todos los días mi vida pidiéndole a Dios que me permita a mí ir avanzando en cuanto al conocimiento de cosas que antes no entendía y de cosas que no sabía, para poder ser libre. Y he sido libre en muchos aspectos de mi vida. He sido libre en muchas maneras de pensar. Entonces, es el desafío que tenemos por delante. Si somos hijos de Dios, confrontémonos, mirémonos en un espejo. Mirémonos en un espejo y démonos cuenta si es que realmente nos estamos comportando como hijos de Dios. Si decimos ser ministros de Dios, mirémonos en ese espejo y démonos cuenta si realmente lo que estamos compartiendo es acorde a la palabra de Dios o es acorde a algo que nos han enseñado. Y que nunca refutamos y que nunca fuimos como los hermanos de Berea, que íbamos y confirmábamos en la palabra lo que a nosotros nos han enseñado. Porque ese es otro problema. La gente va a la iglesia y le dice amén a lo que el pastor dice, pero no van a su casa a ver si lo que el pastor enseñó o lo que el líder enseñó o lo que el ministro enseñó está acorde a la palabra de Dios. Bueno, hermanos y amigos, que Dios les continúe bendiciendo, que la misericordia de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Se despide este servidor. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.